Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este rincón del cinéfilo. Hoy me estoy rodando no con el móvil, sino con la cámara que tengo, porque esta crítica va a ser un poquito más extensa, porque os voy a hablar esta noche de una película realmente polémica, tanto en la actualidad como en el momento que se estrenó. Hay que reconocer que en el momento que se estrenó causó un auténtico revuelo ya no solo en muchos colectivos religiosos, sino también en muchos sectores de la sociedad. Hoy esta noche os voy a hablar de una película muy controvertida, controvertidísima por así decirlo. Os voy a hablar de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, una película realizada en el año 2004 y protagonizada por James Caviezel, por Rosalinda Celentano, Mónica Bellucci y Maya Morgenstern. Bajo mi punto de vista, una obra maestra visual, una auténtica maravilla, que fue un gran éxito de taquilla y que se convirtió, por méritos propios, ya no solo en una de las películas más polémicas, yo diría la película más polémica de la historia del cine después de La Naranja Mecánica y también de La Última Tentación de Cristo, por méritos propios, ya que esta película la verdad es que no solo es controvertida, por lo difícil que es visualizarla sin conmoverte o sin espantarte realmente, porque todas las imágenes o cómo están filmadas todo lo que es realmente la auténtica pasión de Cristo, es decir, el calvario que tuvo históricamente la figura de Jesucristo en su camino hacia el Gólgota donde fue crucificado, están filmados de una manera realmente extraordinaria, pero también con un exceso de violencia, por así decirlo, notorio. Pero vayamos por partes. Primeramente os quiero decir que La Pasión de Cristo es la tercera película, sí, si mal no recuerdo, la tercera película de ese director tan controvertido que es Mel Gibson, pero que realmente es un director a todas luces, que se ha manifestado como uno de los mejores que actualmente tiene Hollywood, después de éxitos, por ejemplo, como Braveheart en el año 1995, que fue una película que tuvo 5 Oscars de 8 nominaciones, que se llevó además el Oscar a la mejor película y al mejor director, pero que anteriormente había debutado en la gran pantalla con otra película también no menos, por así decirlo, polémica, pero también de una gran calidad, que fue El hombre sin rostro, realizada en 1993 y protagonizada por él mismo. Mel Gibson lleva en su filmografía 4 películas que se puede decir que son grandes películas, grandes films, donde lo que predomina es un gran, por así decirlo, dominio sobre lo visual, eh, ya no digamos en detrimento de los diálogos y del argumento, porque también es uno de los puntos fuertes del cine de Mel Gibson, pero se puede decir que Mel Gibson ha creado su propio estilo visual. Son películas con un gran sentimentalismo, totalmente carente de maniqueísmo, no tiene absolutamente nada que ver, nada maniqueo, pero que está cargado de una gran sensibilidad, por así decirlo, muy especial, ya que esa sensibilidad está plasmada en las imágenes, realmente de una manera muy cruda, muy abrupta, por así decirlo, hasta espontánea en muchos momentos, que van calando en el espectador, llenando, por así decirlo, sus ansias emocionales, y prácticamente explotando al final de la película. Lo vimos con la película de Mel Gibson, con la película de Braveheart, realizada en el 95, que tiene una gran carga también de violencia, pero que era una película cargada también de grandes emociones, de grandes sensibilidades. El personaje de William Wallace no puede ser, por así decirlo, puede ser visto como un gran héroe para Escocia. Todos fue aquel héroe que combatió en Escocia la invasión de los ingleses y que permitió a Escocia fue ser históricamente un estado independiente de Inglaterra, de Gran Bretaña, aunque actualmente todos conocemos la situación de los escoceses, que aunque sean parcialmente independientes de Inglaterra, siempre su corona sería, por así decirlo, la corona de los ingleses, y su reina pues Isabel II. Luego vino posteriormente la Pasión de Cristo, protagonizada por Jim Caviezel y el reparto que os acabo de nombrar, y que la verdad fue un auténtico bombazo. Aquí en España se estrenó en una fatídica fecha para nuestra historia, el 11 de marzo del 2004. Aquel 11 de marzo donde fuimos testigos del mayor ataque terrorista que ha tenido España, pero que también fue, evidentemente, una fecha clave para Mel Gibson, porque fue el estreno mundial de La Pasión de Cristo. En su momento yo os digo que fue una película no carente de polémica debido al gran sadismo y al gran grado de violencia con que estaban tratadas pues esas últimas 24 horas de Jesucristo, pero que albergaban una gran sabiduría visual en todos y en cada uno de los planos que Mel Gibson pudo filmar. La verdad es que la película costó 30 millones de dólares, pero recaudó
en el año 2004, estamos hablando de una película de hace 14 años, cerca de 700 millones de dólares, es decir, fue un auténtico éxito en taquilla. Yo, por ejemplo, la llegué a ver hasta 3 veces en el cine. La verdad es que la primera vez que vi La Pasión de Cristo en el cine me impactó de una manera profunda, tremenda. Yo soy una persona que soy creyente, soy cristiano católico, pero independientemente ya de mis creencias o de mis ideologías, de lo que refiere a la religión, hay que reconocer que La Pasión de Cristo es un espectáculo cinematográfico de primer y auténtico nivel. Es una obra maestra desde el primer hasta el último fotograma, que define a Mel Gibson como uno de los mayores o uno de los nuevos estilistas de la imagen dentro de lo que es la historia del cine contemporáneo. Todas y cada una de las secuencias que componen este film tienen una gran carga emocional mezclada con ese grado de ultraviolencia que tienen todas y cada una de las secuencias de las imágenes, que la convierten en una extraordinaria experiencia totalmente ultragore, por así decirlo. Con un grado de realismo y también de sadismo difícil de aguantar. Es decir, La Pasión de Cristo no es una película para todos los públicos. La película no está recomendada a menores de 18 años. Yo, por ejemplo, cuando la vi en el cine por primera vez, la verdad es que puede sonar atópico, pero es que no se oía ni una mosca en el cine. Es decir, muchas veces estamos viendo en el cine una película y bueno, pues oímos el crujido de las patatas que come uno, de los gachitos, de las bebidas. Durante las 2 horas de proyección de La Pasión de Cristo no se oía absolutamente nada. Lo único que se oyó en unas determinadas secuencias de la película eran la manera en que la gente estaba llorando cuando veía las secuencias en las que Jesucristo estaba siendo torturado. La verdad es que la película fue vivida por muchísimos espectadores de una manera profunda y que caló realmente dentro de lo que es el imaginario colectivo y también dentro de los espectadores también ya no solo de creencia católica, sino yo también la he comentado con una serie de amigos que no son precisamente católicos y se quedaron anonadados después de ver el espectáculo tan impresionante, el espectáculo visual tan maravilloso que es realmente La Pasión de Cristo. De Mel Gibson os puedo comentar que como director, que es uno de los directores más controvertidos que tiene hoy en día Hollywood, todos sabemos pues que Mel Gibson pues es un tanto, por así decirlo, antisemita. En esta película fue acusado y tuvo incluso denuncias por grandes colectivos de judíos en Estados Unidos que intentaron boicotear esta película desde el primer minuto, diciendo que realmente era muy antisemita la película. Y la verdad es que tengo que decirles que tienen toda la razón. Es decir, la película plasma a los judíos, sobre todo, personificados en la figura de su líder, en Caifás, como una persona sin escrúpulos, como una persona que va directamente al asesinato, a la violencia, a querer destruir la figura de Jesucristo, como figura polémica dentro de la historia de la humanidad y también como figura polémica dentro del mismo film. Es decir, si todos estos colectivos decían que la película tenía un alto grado de antisemitismo, yo no puedo más que decirles que efectivamente tenían razón. Pero hay que ver la película como es decir, un producto cinematográfico. Es decir, Mel Gibson no intentaba provocar nada en una comunidad judía muy establecida desde hace ya mucho tiempo, muchas décadas, en Estados Unidos. Pero él quiso plasmar su visión de Jesucristo como él, como católico que es, porque debido a una serie de problemas personales, él se refugió en el catolicismo y, por así decirlo, como promesa, dijo que él iba a rodar una película sobre la vida de Jesucristo. La verdad es que de todos los films que se han rodado a lo largo de la historia del cine sobre Jesucristo, por ejemplo, El Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini, Rey de Reyes, producida por los estudios de Samuel Bronston, se puede decir que La Pasión de Cristo es la más exacerbada de todas las películas, la más visceral, aquella en la que se han plasmado los valores del cristianismo de una manera, digamos, muy contundente, muy incisiva. Esta película resalta ya no solo los valores del cristianismo y los valores puramente cinematográficos, sino que es una auténtica lección de cine, lección de cine visual en todos y cada una de sus secuencias y en sus fotogramas. Como sabéis, la película estaba filmada en arameo y en latín, es decir, las lenguas vernáculas que estaban entonces, por así decirlo, en aquella época del Imperio Romano,
en todas las tierras de Judea, de Palestina, todas aquellas zonas, tierras y países al borde del Mediterráneo, pero que realmente lo que le aportan a la película es un realismo todavía mucho más exacerbado y con un realismo muchísimo más duro, más controvertido, todo para darle un empaque de realismo realmente estremecedor en todas sus secuencias. La representación ya no solo de la figura de Jesucristo interpretado por Jim Caviezel, un gran actor de carácter del Hollywood actual, que está siendo últimamente bastante ninguneado y que fue el protagonista de otra gran película puramente visual, que fue La delgada línea roja de Terrence Malick, que también comentaré aquí próximamente en el canal. Pero que uno de los puntos también muy controvertidos fue la elección de una mujer para hacer de Satanás, en el papel de Satanás. La verdad es que la mujer que fue escogida fue Rosalinda Celentano, la hija de Adriano Celentano, otro gran actor de la historia del cine italiano, pero que aquí su voz, modulada o distorsionada por un bodoquer, con esa tez tan sumamente pálida y con todas esas, por así decirlo, túnicas que viste en la película, pero totalmente rasgadas, destrozadas como si fuera de un buhonero, le da una imagen completamente enigmática a la figura de Satanás, que a lo largo de toda la película saca como una especie como de pequeños demonios que están constantemente tentando a la figura de Jesucristo, pero que componen algunos de los planos más sobrecogedores de toda la película a lo largo del film. Argumentalmente, os puedo decir que la película pues se basa en las últimas 24 horas de la vida de Jesucristo, desde el rezo en el huerto de los olivos de Gesemaní, cuando Jesucristo es buscado por las tropas de Pilatos, las tropas romanas, que vienen por así decirlo, le vienen a atrapar, a coger, porque ha sido evidentemente acusado por una serie de personajes que son aquí los judíos, liderados por Caifás, como un, por así decirlo, promulgador de una serie de revoluciones dentro de lo que era Jerusalén, de lo que era la antigua Palestina, ya que Jesucristo evidentemente va zona por zona, pueblo por pueblo, promulgando una serie de principios que no estaban bien vistos en la época del Imperio Romano y muchísimo menos vistos ya no solo para el emperador, que en aquella época, si mal no recuerdo, era Tiberio, el gran Tiberio, el emperador de Roma, sino también como se le ve como un gran enemigo para los judíos, diciendo que evidentemente era él el hijo de Dios y que eso a la visión de los judíos pues era una auténtica blasfemia, que se decía que este señor iba multiplicando los panes y los peces, que hacía resucitar a los muertos, que recuperaba la vista a los ciegos, pero que todo ello pues evidentemente los judíos no se lo terminan de creer. Como a punto histórico os puedo decir que el judaísmo y el cristianismo como religiones son muy similares, pero una de las pocas diferencias que tienen es que los judíos no reconocen a Jesucristo, evidentemente porque ellos lo mataron, que incitaron a los romanos a matarlo, como el Hijo de Dios. He ahí, precisamente, y esta película así lo atestigua, la diferencia tan notable que hoy existe y que siempre existirá entre los judíos y los cristiano-católicos, o los cristianos, y ya no solo católicos, sino en todas sus vertientes, en los cristianos evangelistas, en los ortodoxos, etcétera, en los protestantes. Pero que argumentalmente, como os he dicho, narra esas 24 últimas horas de la vida de Jesucristo, es decir, desde el rezo en los huertos el huerto de los olivos, como Jesucristo es atrapado por las tropas romanas, luego llevado hasta Poncio Pilatos, lo que es pues todo lo que es su calvario, por así decirlo, la gran tortura, cómo es coronado con esa corona de espinas, cómo es la gran elección entre Jesucristo y Barrabás, instigado por los judíos, luego todo ese otro calvario por las calles de Jerusalén hasta la llegada al monte el Gólgota, luego cómo es crucificado y cómo a los 3 días resucitó. Es decir, todo eso se puede decir que está plasmado en esta película de incuestionables valores cinematográficos. Dentro de lo que es el apartado interpretativo, la verdad es que las interpretaciones de esta película, desde James Caviezel hasta Maya Morgenstern haciendo de la Virgen María, como Mónica Bellucci
haciendo de María Magdalena, como Rosalinda Celentano haciendo Satanás, yo los definiría con una sola palabra: sobrecogedoras. Es decir, las interpretaciones sobre todo de Maya Morgenstern, que se hubieran merecido una nominación al Oscar a la mejor actriz secundaria por este film, es realmente sobrecogedora, estimulante, impresionante la manera que tiene de ver, la manera que tiene de recordar a su hijo cuando está por todo ese gran calvario, cuando es azotado, cuando transporta la cruz que él ya no puede ni por sus fuerzas no puede ni transportar a lo largo de todo lo que es el calvario que tiene Jesucristo, todos esos azotes que va recibiendo, toda la sangre supurando por las heridas constantemente. Para una madre es un auténtico calvario ver así a un hijo, y Maya Morgenstern lo expresa de un modo tan emocional, tan físico, pero tan sobrecogedor. Es realmente impresionante la secuencia en la que lo están crucificando, como Jesucristo está llorando del dolor porque no puede más. Y en un plano realmente magnífico y desgarrador, Maya Morgenstern, la Virgen María, agarra con todas sus fuerzas desde el suelo un grupo como de piedras, porque ya no sabe ni cómo poder desatar todo ese sufrimiento y toda esa ira que está sintiendo por el calvario que está teniendo su hijo, como la manera en que las lágrimas le caen por el rostro. Es una interpretación sobrecogedora, impresionante, que debería haber recibido una nominación y, por qué no, un Oscar a la mejor actriz secundaria. Realmente estremecedor e impresionante. La interpretación de James Caviezel de Jesucristo, con todos esos diálogos en latín, en arameo, las miradas que tiene ya no de ira, por así decirlo, de dolor, en todo lo que es ese calvario que tiene, las torturas en las que los soldados romanos, en esa secuencia impresionante, sobrecogedora, extraordinaria, en la que va siendo azotado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, su rostro de emoción, de dolor, es una interpretación sobrecogedora e impresionante, que yo creo que pocos actores en el Hollywood actual pudieran haberlo realizado. La verdad es que Jim Caviezel tiene una caracterización también por un departamento de maquillaje realmente impresionante. El actor, la verdad es que sufrió bastante porque tuvo que utilizar lentillas de color marrón clarito, marrón muy clarito, que la verdad es que se le inyectaban en los ojos, se le ponían en los ojos, pero que sufría mucho porque le escocían mucho, y eso fue lo que, debido a eso, fue lo que también le ayudó a llevar la interpretación tan sobrecogedora de Jesucristo. Lo que es la barba, lo que es el pelo, esos rizos. James Caviezel es un actor de una estatura y envergadura importantes, mide prácticamente 1,90 m. Lo que muchos escritos dicen que lo que la sábana santa dice que podría haber tenido, la sábana santa de Turín, la síndone, podría haber tenido la estatura de Jesucristo, alrededor de 1,91 m de estatura, muy alto para aquella época. Todo ese traje que tuvo que llevar James Caviezel, lleno de heridas constantemente que le estaban sangrando y que pesaba varios kilos. La verdad es que su interpretación es realmente impresionante en todos y cada uno de los planos. Luego vemos a Mónica Bellucci en el papel de María Magdalena, que tiene una de las secuencias o uno de los planos, por así decirlo, que se puede resumir más en una secuencia donde Mel Gibson hace un extraordinario uso de la economía narrativa. Es decir, todos sabemos que María Magdalena era aquella mujer que dicen las Sagradas Escrituras, bueno, que no dicen las Sagradas Escrituras que fue una prostituta, ni mucho menos, y que fue un personaje que históricamente tuvo un mayor peso dentro de lo que es la historia de Jesucristo, dependiendo según qué evangelio nos situemos dentro de lo que son las Sagradas Escrituras de la Sagrada Biblia. Si es según el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Pedro. Es decir, diferentes evangelios que están en las Sagradas Escrituras definen a María Magdalena como una persona con una gran, por así decirlo, gran importancia dentro de la vida de Jesucristo. Como un apunte histórico os diré que en aquella época los judíos a una determinada edad tenían que estar casados obligatoriamente. Jesucristo no se menciona en las Sagradas Escrituras que se casara con María Magdalena, pero realmente si no fue así, entonces, ¿qué significaron las bodas de Canaán? Si no os habéis leído las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, aunque no seáis católicos, la verdad es que es un gran
por así decirlo, un gran acontecimiento, un gran relato histórico que luego también se brinda a múltiples interpretaciones y que aquí en esta película sí que se ha establecido, hablando ya del personaje María Magdalena, como esa posible prostituta que pudiera haber sido María Magdalena en general. Y hay una secuencia, como os estaba diciendo, en el que ella es dilapidada, mejor dicho, lapidada, no dilapidada, que ella es lapidada y que llega a Jesucristo para ayudarla, pero que toda esa secuencia de no llega prácticamente ni al minuto o minuto y poco de duración, en el que ella pues está prácticamente en el suelo, herida, la gente en el fondo tirándola a piedras, pero siempre de una manera un poco distorsionada para que fuera una secuencia un tanto ambigua en ese sentido, y cómo el pie de Jesucristo en un primer plano se interpone entre la gente que está tirando las piedras y el personaje de Mónica Bellucci, entre María Magdalena. Y entonces con una sola visión de los ojos de Jesucristo hacia estas personas, todos bajan el brazo y tiran las piedras. En otras versiones de la vida de Jesucristo, de películas, hemos visto como en ese momento dice Jesucristo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero Mel Gibson no necesita ya de un diálogo para acentuar y darle dramatismo a esta secuencia, sino que lo que hace es que las imágenes narren prácticamente por sí solas, entendiendo que en esa secuencia en el que Jesucristo tiene un semblante muy serio es para imponer que efectivamente el que esté libre de pecado tire la primera piedra, estando él delante, pero que en realidad no se atreven a hacerlo. Es decir, ahí está la economía narrativa de Mel Gibson respecto a otras versiones cinematográficas, pero también su sabiduría visual a la hora de plasmar una secuencia en el que con dos o tres imágenes te narre el acontecimiento, y que el acontecimiento se narre por sí solo, evidentemente. Pero que La Pasión de Cristo es una película que es eminentemente visual, es decir, está grabada, como os he dicho, en latín y en arameo, con los subtítulos en castellano, pero que realmente muchas veces no necesitamos casi ni leer los subtítulos, porque nos podemos imaginar lo que los personajes están diciendo en ese momento. Pero si los espectadores podemos imaginarnos lo que los actores o lo que los personajes dicen en ese momento, es debido a que la imagen de esta película habla por sí sola. En otras críticas de mi canal os puedo decir que Ridley Scott también es un gran director visual que narra a través de las imágenes, pero que yo creo que Mel Gibson, teniendo un lenguaje visual similar, va un paso más allá, y en el que prácticamente no necesita de los diálogos para poder plasmar la narración y toda la estructura narrativa de su película. Se puede decir también que, como aspecto técnico, que la fotografía de esta película es otro de sus puntos fuertes, sin ningún género de dudas. Mel Gibson contó para esta película con uno de los directores de fotografía seguramente más destacados del Hollywood actual, que es sin duda alguna Caleb Descannel, sinceramente un maestro de la cámara. Caleb Descannel se basó fundamentalmente en los cuadros del pintor italiano Caravaggio para dar la textura, el colorido y los contrastes a la película, a la fotografía de La Pasión de Cristo. Los cuadros de Caravaggio siempre, por así decirlo, su técnica de pintura se manifiesta por unos profundos claroscuros, es decir, unos fondos muy negros, con unos colores realmente muy acentuados y con una, por así decirlo, corporeidad de todo lo que son las pinturas y de los cuerpos, que realmente es como si se salieran casi del auténtico lienzo. Entonces, esa textura, esos contrastes, ese colorido en algunos puntos tan sumamente intenso como por ejemplo la sangre en esta película, es copiada por Caleb Descannel para darnos una imagen, o por así decirlo, meternos dentro de un mundo creado por Mel Gibson y por su director de fotografía, que da una gran, por así decirlo, una gran autenticidad. Es decir, es como si nosotros los trasladáramos con una auténtica máquina del tiempo a la época de Jesucristo, y que con esa verosimilitud que tiene los diálogos, los sonidos y sobre todo la banda sonora de la que ahora hablaremos, parece que nos hemos trasladado a aquella época, hace prácticamente esos 2000 años donde se están realizando, donde se están viendo todos estos hechos. La verdad es que la película, debido a esa violencia exacerbada y esos diálogos
y toda esa fotografía con una textura y con una tridimensionalidad maravillosa en los decorados, en el vestuario, en los atuendos, en el maquillaje, le dan un grado de realismo que yo pocas veces he visto en la gran pantalla. La verdad es que en ese sentido La Pasión de Cristo podría haberse llevado un gran puñado de premios, unas cuantas nominaciones al Oscar, que tuvo que conformarse con 3 que fueron maquillaje, banda sonora y fotografía, pero que realmente podría haberse llevado, ganado todos estos 3, pero también podría haberse llevado muchísimos más. La Pasión de Cristo es una película que ganó 22 premios internacionales y que estuvo nominado a otros 14 o 15 aproximadamente premios más, pero que allí donde fue proyectada, en todos los festivales que fue proyectada, pues la verdad es que tuvo una gran controversia. La crítica en su día pues se dividió bastante, diciendo muchos de ellos que era una experiencia difícil de aguantar por el grado de violencia. Para mí, esas críticas o esos críticos, por así decirlo, podrían estar llenos un poco de prejuicios, en el sentido de decir, bueno, es que esta película, debido pues al alto grado de creencia religiosa que tiene, pues la podemos tener ahí un poquito sin darle excesivo protagonismo o excesivo. Y hubo otros críticos que la encumbraron, no demasiados, como una gran obra maestra cinematográfica. Yo personalmente opino que esta película es una obra de arte desde el primer momento, desde el primer fotograma hasta el último, ya que la sabiduría visual que destila Mel Gibson a través de Caleb Descannel, del director de fotografía y de las interpretaciones, están realizado todo ello con una meticulosidad y con un ajuste del presupuesto, recordemos que fueron 30 millones de dólares, realmente digno del Oscar. La Pasión de Cristo es una obra de arte realmente inconmensurable que yo recomiendo fehacientemente y que tanto argumental como técnicamente es sobresaliente. Otro de los aspectos técnicos que sobresalen es sin duda la banda sonora. La banda sonora, compuesta por John Debney, es todo un prodigio de sentimentalidad, de arraigo, de sobrecogimiento, de potencia, que además Mel Gibson sabe utilizar en momentos realmente extraordinarios. Por ejemplo, hay algunas secuencias, como por ejemplo la de, ya no del Calvario, sino la de la tortura de Jesucristo por parte de las tropas romanas, en el que prácticamente no se oye ningún, por así decirlo, ningún trozo, ninguna secuencia, ninguna pista de la banda sonora, solo en momentos muy puntuales para acentuar todavía más la violencia y el sadismo de determinadas secuencias. Pero ahí por así decirlo, en esas secuencias donde Jesucristo está siendo azotado, solo se tiene en cuenta el sonido de los latigazos, el sonido de las risas, para acentuar la violencia de los soldados romanos, el sonido de los gritos de Jesucristo. Pero eso sí, cuando sale ya el personaje de Rosalinda Celentano, cuando sale Satanás con esos niños endemoniados, la banda sonora es atmosférica, es lúgubre, es atmosférica. Muy atmosférica en el sentido de que parece que estamos viviendo esos acontecimientos dentro de una gran gruta, con ecos, con sonidos guturales, como si fueran provenientes del mismísimo infierno, precisamente por la secuencia, por la presencia, perdón, del personaje de Satanás, por esos niños endemoniados que señalan a Jesucristo con el dedo, con esos rostros deformes, esos rostros que le miran a Jesucristo de una manera malvada, de una manera diabólica en todo momento, tentándole a que termine con todo ese calvario, a que termine con todo ese sufrimiento. Es decir, es como si el episodio de la Biblia en el que Jesucristo fue al desierto y que fue tentado por Satanás fuera trasladado prácticamente a esas secuencias donde Jesucristo está teniendo ese calvario tan exacerbado, esos dolores, ese sufrimiento tan tremendo, pero que en ningún momento el personaje de Jim Caviezel, en ningún momento Jesucristo sea Milana por parte de ese personaje de Satanás que está interpretado de una manera tan extraordinaria por Rosalinda Celentano. Se puede decir también, dentro de otros aspectos visuales, que La Pasión de Cristo tiene primeros planos de los protagonistas que son realmente una obra de arte, ya no solo de la fotografía, sino también, por así decirlo, para sucumbir al espectador
y hacerle descender a los auténticos infiernos, ya no solo cuando está el personaje Satanás, sino también cuando vemos los primeros planos, por ejemplo, de Maya Morgenstern, de la Virgen María, los primeros planos de Mónica Bellucci llorando, los primeros planos del actor que hace de San Pedro después de que le ha negado a Jesucristo 3 veces y que le dijo en la última cena que efectivamente que él no lo haría, pero que Jesucristo insistió en que le negaría 3 veces. ¿Cómo se produce? También, por ejemplo, la traición de Judas Iscariote, la manera en la que luego es, por así decirlo, después de esa traición, cómo es acosado por esos niños demonios, cómo sus propios demonios internos, como su propio Satanás interno, por haber vendido a su maestro, le va consumiendo por dentro hasta que termina ahorcándose. La verdad es que Mel Gibson esta película la filmó con una fuerza visual que yo en poquitas películas he visto, ya no solo del actual panorama cinematográfico, sino también os voy a decir de la historia del cine. El primer plano de Rosalinda Celentano interpretando a Satanás, con esa voz saturada, mejor dicho, esa voz modificada por el Bodocker, preguntándole por qué está sufriendo dentro de lo que es el rezo en el huerto de Gesemaní, transformándose en serpientes, transformándose en animales que le van tentando en todo momento, son momentos realmente cumbres de la historia del cine contemporáneo. Y por qué no decirlo, de la historia del cine religioso. Todo lo que es el calvario, todo lo que son los azotes que Jesucristo va sufriendo a lo largo de todo su calvario, de todo su periplo por las calles de Jerusalén antes de llegar al Gólgota, es realmente estremecedor y duro de ver como un personaje, si realmente ocurrió así, es duro de ver cómo una persona pudo haber aguantado tantos azotes, cómo una persona pudo haber aguantado tantísimas y tantísimo sufrimiento, tantísimas heridas, que uno cuando estudia la síndone, la sábana santa de Turín, pudo llegar a aguantar tanto sufrimiento. Según la sábana santa de Turín y según las Sagradas Escrituras de las que Mel Gibson se basó para rezar la pasión de Cristo, Jesucristo soportó no menos de 200 latigazos en todo su cuerpo. Una persona normal, prácticamente de una complexión normal, no podría aguantar más de 30 latigazos, porque a partir del latigazo número 20 o 25, esos latigazos en la espalda pueden llegar a reventarte los pulmones, destruirte la pleura y prácticamente empezar a que los pulmones se revienten por sí solos y sangrar por todas las heridas que tienen debido a la contundencia de esos azotes, todas las heridas que tuvo en la cabeza debido a la colocación de esa corona de espinos, las heridas que ya venían acumuladas después de los azotes de los romanos impuestos por Caifás, presionando a Poncio Pilatos, ya que Poncio Pilatos realmente no quiso a Jesucristo realmente acusarle de nada, porque le veía realmente un hombre de paz, pero que históricamente los judíos amenazaron con una rebelión y con una sedición dentro de lo que fue Jerusalén, y que le podría haber costado a Poncio Pilatos prácticamente su puesto. La verdad es que todas esas secuencias están filmadas con una exquisitez, con una ambientación, con una fotografía, con un uso de la banda sonora, del sonido, para acentuar la violencia y el drama que están sufriendo los personajes, de un modo que yo pocas veces he visto esto en la gran pantalla. Y finalmente llegamos a lo que es el gran calvario de Jesucristo, que fue la crucifixión, y que es sin duda uno de los puntos fuertes de la película, ya que las imágenes de la crucifixión están intercaladas muy sabiamente por Mel Gibson con escenas de la última cena de Jesucristo que tuvo con sus 12 apóstoles. Se puede decir que en esta última secuencia Mel Gibson desata toda su sabiduría cinematográfica, toda su sabiduría visual, para darnos un espectáculo de los últimos minutos, un espectáculo cinematográfico de los últimos minutos de Jesucristo, en el que economía narrativa, montaje, banda sonora, fotografía e interpretación se unen todos ellos para darnos ya no son un espectáculo de primera magnitud, sino una de las secuencias más sobrecogedoras de la historia del cine. Ver el sufrimiento de Jesucristo cuando está siendo crucificado en esa gran cruz de madera, como los sonidos de los martillazos atravesando las manos y los pies de Jesucristo, un sonido intencionadamente acentuado para provocar más dramatismo en la secuencia, muy inteligente Mel Gibson ahí, provocan en el espectador reacciones realmente estremecedoras.
Es como si nosotros estuviésemos viviendo ese dolor tan exacerbado que está sufriendo Jesucristo en ese momento, pero que se nos da tregua a todo ese sufrimiento, consecuencias de la última cena, y Jesucristo diciendo: tomad y bebed todos, tomad y comed todos, para expandir lo que es mi sabiduría, mi ideología, mi paz, todo lo que es la manera en la que yo os he educado, todo ello, repartiendo el pan, el vino, e intercalado además con la secuencia en la que Jesucristo está en un profundo sufrimiento. Es decir, es como si Mel Gibson quisiera que las últimas palabras de Jesucristo en la última cena estuvieran más acentuadas y calaran más en el espectador, intercalándolas con las secuencias de sufrimiento. Es decir, para que esas palabras sean mejor plasmadas, ya que en otras películas de la vida de Jesucristo se ve la secuencia de la última cena como una secuencia lineal, sencilla, sin ningún alarde técnico, pero que Mel Gibson rueda esa secuencia intercalándola con su sufrimiento para darle un modo más exacerbado, más acentuado, si cabe más, a las últimas secuencias de la película. La verdad es que cuando ya la crucifixión de Jesucristo termina y se ve cómo ese Satanás, como esta Rosalinda Celentano, se despoja de esa túnica roída, como de buhonero que tiene en toda la película, y muestra el auténtico monstruo que en realidad fue Satanás, como ese rayo que cae dentro de Jerusalén, como parte en dos y destruye el templo de Caifás, de los judíos que han estado siempre detrás de Jesucristo para poder destruirle, para poder reventarle en todo momento en la película, y el rostro de Caifás, del actor que interpreta a Caifás, como diciendo: ¿qué es lo que he hecho? Evidentemente he podido matar o asesinar al Hijo de Dios debido a mis actos, y cómo después de que Jesucristo expire en un plano realmente maravilloso en el que el cuerpo de Jim Caviezel se funde en negro y solo se le da protagonismo al cielo, lleno de nubes, de rayos, de truenos, de centellas, con esa lluvia mortecina que va cayendo, y cómo los soldados romanos van bajando poco a poco el cuerpo de Jesucristo hasta que llega a un plano absolutamente maravilloso, que es la piedad. Es decir, en ese momento en el que la Virgen María acoge entre sus brazos el cuerpo ya sin vida de Jesucristo, ya también manchado de sangre, y cómo a los pies de Jesucristo está María Magdalena, y cómo algunos de los soldados romanos van bajando ese cuerpo y cómo le van quitando poco a poco la sangre, bajado ya el cuerpo de la cruz. La piedad es uno de los, sin duda, uno de los grandes monumentos realizado por Miguel Ángel hoy en día en una de las basílicas de Roma, en Italia, pero como Mel Gibson, dentro de su sabiduría visual, ha sabido componer un plano totalmente, por así decirlo, ya no solo cinematográfico, sino un plano totalmente artístico, imitando, copiando las poses, copiando la expresión, el rostro de la Virgen María, estrechando entre sus brazos a Jesucristo, y que tantas veces lo hemos visto en muchísimas obras de arte pictórica, en pinturas, en cuadros, en esculturas, siendo una de las más impresionantes la Piedad de Miguel Ángel hoy en día en una de las basílicas de Roma, en Italia, como os he dicho. La película acaba como la mayoría de películas de Jesucristo termina, es decir, Jesucristo resucitó al tercer día, en uno de los momentos también, por así decirlo, en el que el espectador, después de todo el sufrimiento que ha tenido, puede respirar, después de 2 horas prácticamente de sufrimiento interminable, en el que el actor Jim Caviezel, en el papel de Jesucristo, ha tenido a sus espaldas un gran sufrimiento, un gran calvario, un gran drama llevado a sus espaldas, pero que ha sabido ser plasmado por la cámara de Caleb Descannel, dirigida sabiamente por Mel Gibson, como una auténtica obra maestra visual, donde los colores, donde la sangre, donde la violencia, donde las expresiones de los actores, donde los papeles exacerbados de los soldados romanos, donde la ira de Caifás, donde las burlas del propio Barrabás, donde esos decorados rodados, por ejemplo, y construidos en la ciudad de Matera, en la que también se rodó la versión moderna de Ben-Hur, han sido plasmados por un auténtico maestro de la imagen, que es Mel Gibson.
La Pasión de Cristo ya no es solo una película muy polémica por el mensaje antisemita que se está promulgando durante toda la película, no solo es polémica por el gran grado de violencia que tiene la película, no es solo polémica por esas interpretaciones tan contenidas, tan exacerbadas, tan viscerales de todo su elenco. Es una obra maestra de la historia del cine y sin duda, para mí, la mejor película de la historia del cine en lo que se refiere al tratamiento de la figura de Jesucristo. Muchos de los curas y sacerdotes la han recomendado en sus homilías, os puedo decir así, porque yo fui testigo de uno de ellos, pero que realmente, al margen de todas las polémicas extra cinematográficas o, por así decirlo, de tintes políticos o de tintes religiosos, os puedo decir que cinematográficamente hablando, la sabiduría visual que destila Mel Gibson en esta película es realmente impresionante, que luego, además, fue también muy pulida en esa otra gran película que posteriormente realizaría en el 2008 llamada Apocalipto, pero que realmente La Pasión de Cristo es una maravilla de film que no os podéis perder en ningún momento. Lo que ocurre de esta película es que es muy difícil de ver, es decir, tiene unas secuencias realmente estremecedoras. Yo repito que cuando fui al cine a verla, que la vi 3 veces, la primera vez la vi con una amiga en el cine, la verdad es que la gente no paraba de llorar. Mucha gente no paraba de llorar durante lo que es el Calvario de Jesucristo, su crucifixión, todo lo que fue toda su tortura, todo el sufrimiento que tuvo este personaje. La gente, como experiencia en el cine, es realmente estremecedora. Yo en mi vida, he asistido a ningún estreno en el cine, o, vamos, ya no un estreno, sino una película en el cine donde la gente llorara y donde se oía que la gente llorara. Es decir, no estás en esa sala oscura donde la gente, debido al dramatismo que hay en ciertas películas, se le pueden escapar las lágrimas. No, es que la gente sollozaba y lloraba de una manera muy exacerbada las 3 veces que yo fui a verla al cine. Yo, si tuviera que elaborar una lista de las mejores películas desde el año 2000 para acá, es decir, de lo que es el siglo XXI, cinematográficamente hablando, dentro de las 5 primeras, no sé en qué posición la pondría, pero dentro de las 5 primeras seguramente estaría La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Una obra de arte cinematográfica que muchos directores actuales deberían de fijarse en esta película en lo que se refiere al tratamiento visual, a la calidad de la fotografía, al protagonismo de los decorados también, a la utilización y a la interacción de los actores dentro de el decorado. Cómo se fusiona lo que es el decorado con el vestuario y con los actores, aportando todo ello una gran homogeneidad visual. Esos decorados abruptos, también hasta cierto punto no muy lujosos, pero que todo ello tiene que ir en consonancia con el estado emocional de los personajes. En este caso, sufrimiento exacerbado, una visión polémica, pero a vez llena de esperanza por todo el gran calvario que Jesucristo pasó, y que realmente la película asombró hasta el mismo Papa Karol Wojtyła, que entonces era el Papa que estaba en el Vaticano. La Pasión de Cristo es una obra maestra, sin ningún género de dudas. Una película recomendadísima desde el primer minuto, en el que Mel Gibson hace un auténtico despliegue de sabiduría visual, de cómo se tiene que utilizar el sonido y el montaje de efectos de sonido para acentuar el dramatismo de las secuencias, de sabia utilización de la banda sonora como elemento perturbador de muchas de las secuencias de la película, como Mel Gibson imprime ya no dramatismo, sino también terror en muchas de las secuencias debido a la presencia de Satanás, interpretado por una soberbia Rosalinda Celentano, la utilización del latín y del arameo como lenguas protagonistas de los diálogos, de los escasos diálogos, debido a la sabiduría visual de Mel Gibson y sobre todo las interpretaciones de todos y cada uno de sus actores. La Pasión de Cristo, Mel Gibson, Jim Caviezel, Rosalinda Celentano, Mónica Bellucci y Maya Morgenstern. Un reparto de lujo para una película de lujo. La Pasión de Cristo, una auténtica obra maestra de nuestro tiempo, desde el primer hasta el último fotograma. Una película que no os podéis perder bajo ningún concepto. Una película
que ya se ha convertido en la película más polémica de la historia del cine, dejando ya muy atrás a La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick y a La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese. Es sin duda una obra de arte que no os podéis perder bajo ningún concepto. Sé que en muchas de mis críticas os digo, como comento, auténticos clásicos, que son obras maestras que no podéis perder. Pero si queréis pasar grandes momentos cinematográficos, pero también os aviso, de un gran dramatismo, incluso de un auténtico sufrimiento, La Pasión de Cristo es una película irreprochable, una obra de arte inconmensurable, que no podéis perder bajo ningún concepto. Espero que me hagáis caso, que la veáis, porque sinceramente yo pocas veces en mi vida he visto películas tan conmovedoras como La Pasión de Cristo. La primera vez que yo fui a verla con una amiga, mi amiga la verdad es que salió del cine llorando como una magdalena y realmente impactada. La segunda vez la vi ya con amigos y estos amigos salieron, pues puedo decir que blancos del cine, blancos en el sentido de pálidos, después del espectáculo cinematográfico a la que habían asistido. Yo como comentarista de cine os digo que esta película es una película para desglosarla escena por escena. Me gustaría algún día hacer un especial donde pudiera deciros todos y cada uno de los significados de las secuencias de la Pasión de Cristo. Una auténtica obra maestra cinematográfica. Os la recomiendo al 100%. La Pasión de Cristo. Espero que la veáis, os suscribáis al canal, me hagáis comentarios de ella, porque es una película a tener en cuenta. Una película muy polémica, muy controvertida, pero nada carente de una extraordinaria calidad cinematográfica y visual. La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Un abrazo y hasta mañana.